¿Quién te crees que eres, niño?, dijo la millonaria, humillando al mecánico sin imaginar que volvería de rodillas. ¿Quién te crees que eres, niño? Fueron las palabras que estallaron en aquel taller como una bofetada de orgullo. Una millonaria, segura de que nadie podría reparar su auto de lujo, humilló al pequeño mecánico de 12 años sin imaginar lo que estaba a punto de presenciar. Hoy descubrirás cómo la fe y la perseverancia pueden derribar la soberbia y transformar la burla en admiración. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y si amas a Dios, dale me gusta y suscríbete, porque lo que estás por escuchar marcará tu corazón. La escena comenzó con un lujo deslumbrante. Un auto rojo, brillante como un rubí bajo el sol, entró al pequeño taller. No era un coche cualquiera, sino el reflejo de riqueza y orgullo de su dueña, una millonaria acostumbrada a que todos bajaran la cabeza ante ella. Apenas vio al niño de 12 años, con sus manos manchadas de grasa, soltó una carcajada que retumbó como un trueno. «¿Quién te crees que eres, niño?», dijo con desprecio. Lo que para ella era burla, para él sería el inicio de una lección de vida. Muchos hemos vivido momentos así, cuando alguien nos mira por encima del hombro y decide que no somos capaces. Tal vez en la escuela, cuando se ríen de un compañero porque se equivoca en una respuesta, o en la vida diaria, cuando un adulto ignora la voz de un niño, como si no tuviera nada que aportar. Pero Dios ve distinto. Donde otros ven fragilidad, Él ve potencia. Donde otros ven edad, Él observa propósito. Y así también era con ese pequeño mecánico. La millonaria no imaginaba que su frase sería recordada, no como insulto, sino como chispa que encendería la determinación de un corazón joven. Es como cuando alguien dice, «No puedes», y en vez de derrumbarte, encuentras dentro de ti una fuerza que ni sabías que tenías. Ese instante se convierte en un fuego silencioso que arde en el interior, y cuando Dios está contigo, ese fuego nunca se apaga. El niño no respondió con palabras, pero su silencio escondía un mundo de fe y confianza. Si lo pensamos bien, ¿cuántas veces los más pequeños de la casa sorprenden a los adultos? Un hermano menor que consuela al mayor con palabras sencillas, un niño que ofrece su juguete favorito para consolar a alguien triste, o una niña que se atreve a hablar con valentía donde nadie más se atreve. Son gestos que nos recuerdan que la verdadera grandeza no depende de la edad ni del dinero, sino de la pureza del corazón. El niño del taller estaba a punto de probarlo frente a todos. La reacción de la millonaria muestra cómo actúa el orgullo. Cree que el valor está en el dinero, en los lujos, en la apariencia. Pero la humildad siempre vence al orgullo, aunque al principio parezca débil. Así como David se enfrentó a Goliat con solo una honda, este pequeño mecánico enfrentaba no solo un auto roto, sino el desprecio de una mujer poderosa. Y la historia de David nos recuerda que lo imposible se vuelve posible cuando caminamos en fe. Por eso, cada vez que escuches una voz que te diga, «¿Quién te crees que eres?», recuerda que no estás solo. Ese niño en el taller tampoco lo estaba. La vida siempre nos presentará pruebas disfrazadas de burlas, críticas o miradas de duda. Pero detrás de esas pruebas hay una oportunidad de mostrar la luz que Dios colocó en nosotros. Así comienza esta historia, con un insulto que, sin querer, se convirtió en el combustible de un milagro. El aire del taller se volvió pesado, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Nadie se atrevió a responder a la millonaria. Los adultos bajaron la mirada, algunos con vergüenza, otros con miedo. Y allí estaba él, el niño de 12 años, con los puños apretados, conteniendo la respuesta que ardía en su pecho. No era rabia, era una mezcla de dolor y dignidad. A veces el silencio es la voz más fuerte que tenemos. Ese instante enseña algo poderoso. No todo se responde con gritos o palabras duras. Hay momentos en los que guardar silencio es un acto de fortaleza.
Así como Jesús permaneció callado frente a sus acusadores, este niño eligió no rebajarse al nivel de la burla. Su silencio no era debilidad, sino confianza en lo que pronto demostrarían sus manos. A veces, el que calla no es porque no pueda responder, sino porque sabe que su verdad brillará más allá de las palabras. Todos en el taller lo observaban. Había una mezcla de pena y expectativa, como cuando alguien está a punto de intentar lo imposible, y el niño, aunque pequeño, irradiaba una calma que desconcertaba. Era como esos momentos en que un joven, aun siendo el menor de su clase, se atreve a levantar la mano para resolver un problema que nadie entiende. El silencio se convierte entonces en un espacio sagrado donde germina la fe. El desprecio por la edad no es nuevo. Muchas culturas han dudado del poder de los más jóvenes, olvidando que Dios usa precisamente a los pequeños para avergonzar a los fuertes. El niño que todos subestimaban estaba a punto de mostrar lo que significa tener un propósito mayor. Igual que aquel pastorcito que cuidaba ovejas y terminó derrotando a un gigante, este aprendiz mecánico pronto transformaría las risas en asombro. La lección estaba por comenzar. Podemos imaginar lo que sentía en su corazón. Miedo, sí, pero también una fuerza interior que lo empujaba a no rendirse. Todos los niños han sentido algo parecido alguna vez, como cuando deben presentarse frente a la clase y sienten que la voz les tiembla, pero aún así hablan. O cuando se caen intentando aprender a andar en bicicleta y, aunque duela, vuelven a intentarlo. Ese valor silencioso es el mismo que sostenía al pequeño mecánico en ese taller lleno de miradas incrédulas. El silencio de aquel instante fue más poderoso que cualquier respuesta. No se trataba de demostrar con palabras, sino con hechos. Y esa es la enseñanza. No siempre necesitas convencer a otros de lo que eres capaz, porque tus acciones hablarán por ti. El niño, con su silencio, estaba preparando el escenario para lo que vendría. Nadie lo sabía aún, pero ese momento de aparente humillación sería recordado como el inicio de un milagro mecánico y espiritual. El coche relucía con soberbia en medio del taller, rojo como un tesoro de más de $300,000. No era solo un vehículo, era el símbolo del orgullo de la millonaria, que presumía su valor cada vez que abría la boca. 6 mecánicos adultos ya habían intentado repararlo sin éxito. Cada uno fracasó frente a ese motor indomable, dejando tras de sí un eco de frustración. Y ahora, toda la atención estaba sobre el niño que, según todos, no tendría ninguna posibilidad. La mujer hablaba alto para que nadie olvidara su arrogancia. «Nadie en esta ciudad sabe hacerlo bien», decía, convencida de que nadie podría superar su reto. Cada palabra suya caía como un martillo en el corazón del niño, pero él no se dejó aplastar. Donde otros veían un problema imposible, él veía un misterio por resolver. A veces, lo que el mundo llama fracaso, Dios lo usa como escenario para revelar su gloria. Los adultos presentes contenían la respiración. No había risas ya, solo un silencio expectante mezclado con incredulidad. El niño, a pesar de ser el más pequeño, no dudaba de sus manos. Era como esos momentos en los que un joven, señalado como débil, decide intentarlo una vez más y sorprende a todos con su valentía. En ese instante, el taller entero se transformó en un campo de batalla donde la fe y la duda luchaban frente a frente. La millonaria quería espectáculo, esperaba que el niño se rindiera pronto para reforzar su orgullo frente a todos. Pero lo que ella no entendía era que la verdadera fuerza no se mide en edad, sino en el corazón dispuesto a intentarlo, incluso cuando otros han fallado. Así ocurre en la vida real. Un niño que no se rinde en la escuela, una joven que se atreve a defender la verdad aunque se rían de ella, o alguien que insiste en levantarse después de caer. La perseverancia siempre vence al orgullo.
Aquí entra la enseñanza para todos los que escuchan. Nunca midas tu valor por lo que otros dicen. Ese niño no valía menos porque otros fallaron. Al contrario, su intento tenía un propósito mayor. El fracaso de 6 mecánicos no era el final de la historia, sino la preparación para que un pequeño mostrara que Dios obra en lo inesperado. Así es como las pruebas más grandes pueden convertirse en bendiciones disfrazadas. Si esta historia te conmovió, cuéntame en los comentarios en qué minuto la estás viendo. Y si amas a Dios, suscríbete a Pequeños Prodigios, porque vendrán muchas más historias llenas de revelaciones. Porque cada relato como este nos recuerda que lo imposible no existe cuando la fe guía nuestros pasos. El niño respiró hondo y pidió sus herramientas con la calma de quien confía en lo que lleva adentro. Nadie esperaba que un pequeño de 12 años pudiera siquiera sostener la llave inglesa con seguridad, pero cada movimiento suyo desmentía las dudas. Era como ver a un artista en pleno escenario. Su precisión, su firmeza y hasta la forma en que observaba el motor revelaban que aquello no era un juego. Había algo más grande guiando esas manos. Los ojos de los presentes lo seguían con incredulidad. Cada tornillo que giraba, cada ajuste que hacía, parecía parte de una melodía invisible. El ruido metálico se transformaba en una música particular, como si el motor obedeciera notas que solo él podía interpretar. Esa escena recordaba a los jóvenes que sin que nadie lo espere, tocan un instrumento con maestría o pintan un cuadro que deja a todos sin palabras. El talento, cuando nace de lo profundo, sorprende siempre. Pero lo que más impactaba no eran solo los movimientos técnicos, sino la confianza serena del niño. No había nerviosismo en sus ojos, sino determinación. Es la misma seguridad que se enciende cuando un joven decide ayudar a un amigo en apuros, aunque le digan que no puede. O cuando alguien pequeño se enfrenta a una dificultad enorme, pero no retrocede. Esa calma que nace de la fe es lo que convierte un simple intento en una señal de esperanza. Los adultos, acostumbrados a la experiencia y los títulos, no podían comprender cómo un niño lograba lo que ellos no. Pero así es como Dios suele actuar. Elige a lo sencillo para mostrar su grandeza. Como aquel pastor que nadie tomó en serio y que terminó siendo rey, este pequeño mecánico estaba escribiendo su propia historia. Y cada movimiento de sus manos era una respuesta silenciosa al desprecio de la millonaria. Había un detalle más. El ambiente cambió. El taller, que antes parecía un lugar frío lleno de tensión, se volvió un espacio de expectación. Los que antes dudaban ahora se inclinaban un poco hacia adelante, como si quisieran ver de cerca el milagro que se gestaba. Es lo mismo que pasa en la vida cuando alguien se atreve a intentar lo imposible. Inspira a otros a creer, a esperar, a confiar. La fe de uno despierta la fe en los demás. Así, con cada herramienta que devolvía a su sitio, el niño enseñaba sin palabras lo que significa perseverar. No necesitaba discursos, porque sus actos hablaban con más fuerza. En ese taller lleno de adultos incrédulos y de una mujer arrogante, él estaba mostrando que la grandeza no siempre grita. Muchas veces simplemente actúa en silencio. Y ese silencio, lleno de fe, pronto se convertiría en un rugido que nadie olvidaría. Mientras todos seguían observando incrédulos, el niño se inclinó con atención sobre el motor. Sus ojos recorrían cada rincón como quien lee un libro en voz baja, palabra por palabra. De pronto allí estaba, un detalle que ningún adulto había visto, una soldadura mínima, escondida como una grieta en la sombra. Nadie se dio cuenta, salvo él. En lo pequeño, en lo que otros descartan, Dios suele esconder respuestas grandes. Ese descubrimiento parecía insignificante, pero era el corazón del problema. La mayoría busca soluciones en lo visible, en lo obvio, y se olvida de que a veces lo esencial está oculto.
Igual pasa en la vida. Creemos que el obstáculo es enorme y complicado, cuando en realidad la clave puede estar en un acto sencillo, como pedir perdón, tener paciencia o dar un paso más cuando todos se rinden. El niño lo entendió sin palabras. Su mirada brillaba con esa certeza. Con firmeza ajustó lo que estaba mal. El sudor corría por su frente, pero no lo detuvo. Era como un guerrero joven enfrentando a su gigante con una sola piedra, seguro de que esa era la pieza clave. Quienes lo miraban contuvieron el aliento, porque intuían que algo estaba a punto de suceder. La valentía no siempre se grita. A veces es simplemente permanecer en el lugar, insistir, arreglar lo que nadie más quiso mirar. Ese instante enseña a todos que los milagros no siempre ocurren de manera espectacular. Muchas veces nacen en los detalles pequeños. Un gesto amable, una decisión tomada con fe, una acción repetida hasta lograr el cambio. Lo que otros llaman insignificante puede ser lo que transforma toda una historia. Así como esa soldadura mínima guardaba el secreto de un motor millonario, la fe más sencilla puede encender destinos enteros. Y aquí está el punto clave. No hay que despreciar lo que parece pequeño. Un niño de 12 años fue capaz de encontrar lo que 6 mecánicos experimentados ignoraron. Esa es la prueba de que Dios se deleita en usar lo humilde para confundir lo sabio. Si en tu vida hay algo que sientes que no tiene importancia, míralo de nuevo. Puede que allí esté la semilla de tu victoria. El motor del cambio suele estar en lo que otros no ven. ¿Te erizó la piel esta parte? Dímelo en los comentarios con la hora exacta. Y si tu corazón le pertenece a Dios, deja tu like y suscríbete a Pequeños Prodigios. Lo que viene te mostrará grandes milagros. Porque este niño no solo arreglaba un motor, estaba reparando sin saberlo la fe dormida de todos los que lo observaban. La millonaria no podía soportar el silencio expectante del taller. Cada segundo que pasaba sin que el niño se equivocara aumentaba su impaciencia. Volvió a alzar la voz, con ese tono burlón que lastima más que un grito. «Deja de jugar, niño, ese auto es demasiado para ti». Sus palabras buscaban clavar duda en el corazón del pequeño, como flechas venenosas que intentan romper la fe antes de que florezca. Pero todos los presentes ya no escuchaban tanto sus insultos, estaban atentos al niño. La escena se parecía a esos momentos en la vida en que uno es ridiculizado justo antes de lograr algo grande. Es el instante en que las voces del miedo intentan ser más fuertes que la voz de la esperanza. Sin embargo, quien confía en lo que lleva dentro no se rinde. El pequeño mecánico había decidido no mirar a la arrogancia, sino a la meta. Ese momento enseña algo vital. Las burlas suelen llegar justo antes de la victoria. Cuando un joven se atreve a defender a un amigo, lo llaman ingenuo. Cuando alguien pequeño sueña en grande, lo llaman iluso. Pero esas voces nunca son la verdad final. Son pruebas que ponen a prueba nuestra determinación. Así como el niño resistió sin responder, cada uno de nosotros puede elegir no dejarse frenar por las palabras que hieren. Nadie en el taller se atrevía a interrumpir. Era como si el aire mismo hubiera quedado atrapado entre la burla de la mujer y la calma del niño. Todos contenían la respiración, esperando un desenlace. Esa tensión es la misma que sentimos en la vida cuando estamos al borde de un cambio. Parece que todo se derrumba, pero en realidad estamos a segundos de ver la transformación que Dios preparó. El niño, lejos de dejarse distraer, mantuvo sus ojos fijos en el motor. Esa determinación silenciosa nos recuerda que la verdadera fortaleza no está en discutir con quien no cree en ti, sino en demostrar con hechos lo que la fe puede lograr. Cada niño y cada joven puede aprender de esto. Cuando alguien se burle de tus sueños, no te detengas a responder con palabras vacías, responde con perseverancia. Deja que tus acciones hablen.
Así, mientras la millonaria lo ridiculizaba frente a todos, él se mantenía firme. Era el contraste perfecto entre el orgullo que grita y la humildad que trabaja en silencio. Y en esa aparente desventaja, el niño estaba a punto de enseñar a todos que lo pequeño, lo despreciado y lo callado son muchas veces los instrumentos que Dios usa para traer un milagro. El motor aún guardaba silencio, pero el milagro estaba a un suspiro de estallar. El taller entero quedó en silencio absoluto. Todos los ojos se clavaban en aquel niño, como si el tiempo estuviera suspendido. Y entonces ocurrió. Al girar la llave, un rugido poderoso brotó del motor, rompiendo la calma como un trueno en medio de la noche. El sonido llenó cada rincón, fuerte, vibrante, imparable. Era la victoria hecha ruido, la respuesta que nadie esperaba de esas manos pequeñas. La millonaria quedó inmóvil, paralizada por lo que veía y escuchaba. Su arrogancia se desmoronó como un castillo de arena frente al mar. Esa mujer que antes había gritado y humillado no podía pronunciar palabra. Su rostro reflejaba incredulidad, pero también un golpe de realidad. Aquel niño, a quien había despreciado, había logrado lo que ningún experto pudo hacer. Así es la vida. Dios exalta al humilde y derriba al orgulloso. El contraste era tan claro que nadie lo olvidaría. La burla se convirtió en silencio y el silencio en admiración. Horas después, esa misma mujer que lo había humillado regresó, pero no con insultos ni risas. Volvió con los ojos bajos, con la soberbia hecha pedazos. Y frente a todos se inclinó ante el niño, no para pedirle que arreglara un coche, sino para reconocer que había sido derrotada por la fe y la perseverancia de un pequeño. Este desenlace nos recuerda algo esencial. Quienes hoy se burlan de ti mañana pueden reconocer tu valor. No se trata de vengarse ni de humillar de vuelta, sino de dejar que tus hechos hablen más fuerte que tus palabras. El rugido del motor fue, en verdad, un rugido del espíritu, la prueba de que lo imposible se rinde ante la determinación y la fe. Cada niño que escucha esta historia debe recordar que sus acciones pueden hacer callar las burlas más duras. El momento del rugido también simboliza esos instantes en la vida en que, después de tanto esfuerzo, por fin llega la recompensa. Como cuando un estudiante que siempre fue subestimado saca la mejor nota, o cuando alguien que nunca fue tomado en serio logra cumplir su sueño. Es el triunfo de lo pequeño sobre lo grande, del humilde sobre el arrogante, de la fe sobre la duda. Y esos momentos marcan para siempre porque encienden esperanza en los que miran. La lección final es clara: no importa cuán pequeño seas ni cuántos te digan que no puedes. Lo que importa es no rendirse, porque Dios se complace en levantar a los que confían en Él. El rugido de aquel motor no solo reparó un auto, reparó la fe dormida de quienes presenciaron la escena. Y así, lo que comenzó con un «¿Quién te crees que eres, niño?», terminó con una mujer de rodillas y un pueblo entero aprendiendo que nunca hay que despreciar lo que Dios ha escogido. De la burla al asombro, del desprecio a la rendición. Así terminó la historia de un niño que, contra todo pronóstico, encendió no solo un motor, sino la fe de quienes lo rodeaban. Lo que comenzó como humillación se convirtió en lección eterna. Nunca subestimes a quien confía en lo que Dios puso en sus manos. Y ahora te pregunto, ¿qué parte de esta historia tocó más tu alma? Escríbelo en los comentarios, comparte este video y si crees que Dios sigue haciendo milagros, suscríbete para seguir viviendo más relatos que fortalecerán tu espíritu.